costumbre una vez al mes. Nuestro queridísimo amigo Santiago Franzoni está con nosotros el día de hoy para hablar sobre los accidentes. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Siempre es un placer estar por acá. Siempre es un placer que vengas a platicarnos y sobre todo estos temas que a veces son complicados, ¿no? Sobre todo de entender y de dónde vienen, en este caso, por qué los accidentes, ¿no? Es lo que me vas a platicar. Pero introdúcenos al tema, por favor. Claro, pues cuando hablamos de los accidentes, muy pocas personas tienen presente que existen factores psicológicos profundos que vienen desde el subconsciente y que las personas tienden a accidentarse por motivos enteramente personales, aunque la mayoría de las personas no son conscientes del por qué se están accidentando, y precisamente hoy vamos a tocar ese tema profundamente. Ok, o sea, lo que me estás diciendo es que es un autosabotaje. Efectivamente, vamos a poner nuestro granito de arena para que la gente entienda sus autosabotajes y reducir los accidentes también. Okay. Es decir, entonces, cualquier situación que pudiéramos llamar descuido es un autosabotaje. Y ahorita vamos a hablar, supongo, como de cómo afectas a un tercero. Sí, efectivamente, también, obviamente, pues se afectan a terceros. Okay. Pero sí, efectivamente, vamos a ver de dónde vienen esos autosabotajes de los accidentes, ¿no? De dónde surgen. Hay desde accidentes pequeños como morderse la lengua, cortarse al cocinar. Bueno, normalmente cuando te muerdes la lengua es porque le faltaba carne al taco, ¿no? A veces. Una cosa así. Sí, yo creo. No, pero ya vamos también, sí. Vamos a tomarlo en serio. Y platícanos, Santiago, ¿qué hay detrás de los accidentes? Bueno, antes que nada, quiero deciros que hay dos vertientes principales, pueden haber otras más, pero hay dos vertientes principales. Las personas que se accidentan puede ser por autocastigarse, que eso no es tanto como un autosabotaje, sino como autocastigo. Las personas a veces se autocastigan y de esa manera encuentran una expiación a su culpa o encuentran una resolución a su culpa, ¿no? Y la otra vertiente que existe es que las personas ocupan el accidente como una manera inmadura e indirecta para enfrentar un problema que no pueden confrontar con las personas con las que lo tienen de forma correcta y de forma madura. Pero como por qué yo tendría que castigarme, por así decirlo. O sea, ¿qué tendría que haber hecho mal para decir merezco un castigo de forma inconsciente y eso aterrizarlo obviamente en un accidente? Claro, primero que nada, me gustaría explicar el concepto de los círculos viciosos y aquí tocar el tema del círculo vicioso de la culpabilidad. Okay. Es muy importante. Una persona cuando es pequeña puede crecer en un ambiente familiar donde las personas que estaban a su alrededor, los adultos, le decían, por ejemplo, por tu culpa no disfrutamos el día, por tu culpa tú nos echaste a perder el día, por tu culpa a mí me va mal en el trabajo, por tu culpa yo he dejado de estudiar porque cuando tú naciste pues tuve que trabajar. Entonces las personas que crecen en ambientes familiares así donde les echan la culpa o suceden accidentes o suceden separaciones, incluso hay personas que viven el tema de la culpabilidad a dimensiones muy grandes, ¿no? Una dimensión muy grande es, por ejemplo, ya cuando una mujer está embarazada y de pronto la mujer siente vergüenza porque no era su momento de embarazarse, una cosa así, ya desde ahí en ese vientre, el feto que está en ese vientre ya siente culpabilidad. Entonces cuando hablamos del tema de la culpabilidad, esto tiene a veces dimensiones muy grandes. Claro. Y de la culpabilidad viene la necesidad de autocastigo. ¿Por qué? Porque en nuestra alma nosotros tenemos una necesidad de compensar. ¿Sí? La necesidad de compensar para el ser humano es muy importante y eso lo actuamos de una manera inconsciente. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Había un hombre que decía que él estaba dispuesto a perder su brazo izquierdo a modo de que su hija se sanara de una enfermedad extraña. Él decía, yo estoy dispuesto a que mi hija sane por completo, incluso estoy dispuesto a entregar mi brazo izquierdo. Entonces en un accidente él pierde un brazo izquierdo
Y ahí, casi de inmediato, su hija mostró mejorías y la solución a su problema, ¿no? Entonces, Wow. son casos como muy extraños o extremos, pero que tienen una cierta lógica, ¿no? Aquí, entonces, volviendo al tema de la culpabilidad, en los seres humanos está sembrada, es una culpabilidad que sembramos. ¿Por qué? Porque creemos en el pecado. Los seres humanos creemos en el pecado. He pecado por esto, he pecado por el otro, por lo tanto necesito un castigo para compensar. Entonces, como no sé arreglarlo de forma madura y de manera frontal con la persona con la que tuve el problema, entonces recurro o al autocastigo o al accidente para poder compensar el grado de culpabilidad que siento en mi interior. Ejemplo, una madre le ha hablado mal a su hijo y siente que ha obrado mal, que ha sido mala madre con su hijo al regañarle después de llegar del colegio, pero ella está haciendo la comida y de pronto cuando está fileteando alguna verdura o la carne para hacer de comer, entonces ella por autocastigo inconscientemente se corta. ¿Cómo es ese proceso de autocastigo inconsciente? O sea, ¿en qué momento entra esa reacción de decir, hice algo mal, lo haces de forma inconsciente y te das cuenta después, ¿no? O sea, el ejemplo que ponías ahorita de la señora que se corta el dedo por decir, regañé a mi hijo, o quizá no era el momento para llamarle la atención. Claro. O sea, ¿cómo es esa transición o cómo se desarrolla ese autocastigo? Como te decía, mira, el autocastigo tiene que ver con el sentimiento de culpabilidad. Los seres humanos desarrollan culpabilidad porque creen en el pecado o creen en que han hecho mal o han obrado mal en algo. Entonces, en la medida en la que un individuo cree que hace mal en algo, no va a faltar el momento, cualquier momento el subconsciente va a encontrar la manera de poderse meter en un asunto donde se pueda autocastigar. ¿Por qué? Porque para el ser humano compensar la culpa es muy importante. Compensar los sentimientos los pecados que cometemos es muy importante. Entonces, en el momento en que la persona y en la medida que una persona siente culpabilidad, es en la medida en la que necesita el autocastigo. Por ejemplo, conocí a una mujer que había estado con su marido, yo como médico y como psicólogo, una paciente que había estado con su marido 6 años, pero ellos no habían procreado hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Creo que parecía que el hombre no podía tener hijos. Entonces, para compensar eso, ella buscó un amante, de la cual quedó embarazada, pero el marido no lo sabía. Quien nace el hijo, por autocastigo, desarrolla un tipo de enfermedad extraña en la matriz y se la tienen que extirpar. O sea, se quedó ya sin poder tener más familia, ¿me explico? Solamente un hijo. Y eso lo atribuimos a la parte del autocastigo. Pero ese autocastigo viene porque ella en la terapia me comentaba, es que si mi mamá se enterara que yo estuve con otro hombre para quedar embarazada, para procrear, entonces tú no sabes cómo mi madre me pondría, pero es que mi marido no puede. Entonces ella vivía con ese sentimiento de culpa por un lado, que no era hijo del marido, pero por el otro lado vivía con la necesidad de procrear, de tener un hijo, porque el marido no era capaz. Entonces, en el grado de culpabilidad ella desarrolla una enfermedad, al parecer es un cáncer, que le tienen que extirpar la matriz. ¿Me explico? Entonces ahí ella inconscientemente con la culpa, lo que hace inconscientemente es autocastigarse, como perdiendo su matriz, sacrificando su matriz, porque ella hizo algo muy malo. Entonces ahí fue donde ella proyectó todo eso a modo de expiar su culpa. Claro. Interesante lo que estamos escuchando en estos momentos. Perdóname, Andrés. Pues sí, antes de continuar con el tema, pues vamos a escuchar un tema, algo de musiquita, accidentes y ¿cómo lo definirías? El autocastigo. El autocastigo y los problemas o cuestiones psicológicas que están detrás de eso. Así es. Estamos platicando precisamente esta cuestión del pecado, ¿no? De esta mala educación que nos han dado nuestros padres, nuestros abuelos, la iglesia y demás. Y dice un conocido refrán, ¿no? Sin culpa no hay pecado. Exacto. O sin pecado no hay culpa. Exacto. Yo por eso no me siento culpable nunca de nada. Eso dice. Porque soy un santo y nunca he pecado. Eso dice el Señor. Pero platícanos, Santiago.
Sí, como les decía, exponer el círculo vicioso de la culpa, ¿no? ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad, muchas personas se encuentran bajo este círculo vicioso de la culpabilidad, pero no se dan cuenta, no son conscientes todavía de este círculo vicioso de culpabilidad en el que se encuentran. Digámoslo así, y para todos nuestros radioescuchas, que hay una diferencia significativa entre hacer las cosas por culpabilidad y hacer las cosas por sentirme bien. Pongamos un ejemplo. Una mujer de pronto dice: voy a hacerle una cena maravillosa a mi marido para que no se enoje conmigo, para que no me dañe, para que no me grite, para que no me pegue. Y entonces esa mujer ahí está actuando por culpabilidad. Pero otra mujer dice: le voy a hacer una cena a mi marido para que todos disfrutemos en familia y nos sintamos bien. Entonces ya estamos viendo la diferencia que existe en el actuar entre la culpabilidad y el sentirse bien. Mucha gente tiene que reconocer, tiene que darse la oportunidad de reconocer cuando actúa por culpa. Las personas que actúan por culpa son más propensas a los accidentes. Y entonces observamos el círculo vicioso de la culpa. Yo actúo mal, ¿según qué? ¿Según quién? Las creencias, y muchas de esas son falsas, son creencias falsas, ¿no? Entonces yo actúo mal, por lo tanto me siento culpable. Y la culpabilidad me lleva a querer compensar. Por lo tanto, mi comportamiento para compensar pues es demasiado blando y provoco que otros se aprovechen de mí. Cuando se han aprovechado demasiado de mí, entonces eso me lleva a un enojo. Ese enojo me hace que me porte mal, y el portarme mal me conlleva entonces a volver a sentirme culpable, y la culpa me lleva a querer compensar. Cuando quiero compensar, me porto bien y se aprovechan de mí, me vuelvo a enojar, me desquito, me siento culpable, y así. ¿Me explico? El círculo vicioso de la culpabilidad. Y ahí está el círculo vicioso de la culpabilidad. Entonces muchas personas viven dentro de ese círculo vicioso de la culpabilidad, y como decíamos, son más propensas a los accidentes, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo se corta la energía o cómo se va rompiendo ese círculo vicioso? Es decir, yo me enojo, hago, dejo que me hagan, me vuelvo a enojar, hago, dejo que me hagan, me enojo, hago. ¿Cómo cortamos ese círculo vicioso? ¿O en qué momento? Mira, ahora ya lo que estamos haciendo acá con nuestros radioescuchas, claro está, es precisamente volverlos conscientes. El primer paso es ser consciente de que yo estoy dentro de un círculo vicioso. En el momento en que yo estoy consciente de que me encuentro dentro de un círculo vicioso, ya estoy dando el primer paso. Okay. Un paso de iniciar un proceso de amor, un proceso amoroso que me va a hacer ver, me va a hacer darme cuenta que ese círculo vicioso, por ejemplo, de culpabilidad, porque puede haber de muchos tipos, pero el de la culpabilidad es muy común. Entonces ese círculo vicioso de la culpabilidad me está conllevando constantemente a situaciones que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Ahí ya estoy dando un paso más todavía para darme cuenta que algo se me está repitiendo. Y por ejemplo, perdón que te interrumpa. Sí. Y cuando en ese momento, o sea, llevas el círculo vicioso y ya lo sabes y llámalo casualidad, azares del destino, inconscientemente, ya lo rompes, pero obviamente sientes como que algo falta, ¿no? Para cerrar esa costumbre del círculo vicioso. Sí, definitivamente lo último que faltaría, Brian, es perdonarse a uno mismo. Okay. Perdonarse a uno mismo es lo más importante que uno tiene que hacer para poder romper los círculos viciosos, pero todavía no llegábamos ahí, porque lo que iba a decir es precisamente que en consulta, en el consultorio, la terapia que doy, lo que hacemos precisamente es identificar círculos viciosos, identificar qué problemáticas me causa, y de ahí voy sacando muchos puntos, voy escarbándole y voy sacando muchísimas cosas, ¿no? Y una vez que lo he mirado, entonces en el consultorio precisamente hacemos un proceso amoroso de sanación personal para empezar a romper el círculo vicioso. Encontramos dónde está la raíz, dónde comenzó por primera vez, con qué personajes comenzó por primera vez, y empezamos a hacer un trabajo de sanación a través del perdón que nos conlleva entonces a volvernos conscientes, a perdonar para poder romper con el círculo vicioso. Y como decíamos, el último paso es perdonarse a uno mismo y vivir fuera de la culpa con la finalidad de que eso no se repita más. Ponemos un ejemplo claro, ¿no? Okay. Las personas que se drogan, porque aquí también hablamos de madurez. Las personas que recurren a las drogas, a los vicios, yo también atiendo pacientes que sufren problemas tanto de accidentes como de vicios, por ejemplo, ¿no? Que ya haremos un programa de adicciones también, ¿no? Para aquellos que tienen la duda, pero
tocando un poquito el tema, estas personas que tienen el tema de adicción, ¿qué es lo que sucede? La persona no es capaz de confrontar la situación que lo está rebasando. No es capaz de confrontarla. Por lo tanto, busca rutas alternativas. ¿Cuál puede ser una ruta alternativa? Una de ellas puede ser drogarse y otra de ellas puede ser accidentarse, por ejemplo. O vivir peleado con todo el mundo. Vamos a poner un ejemplo. Cuando hablamos de los accidentes, ¿qué significa chocar? Ya está comprobado por estudios que el 90% de las personas que son accidentadas, que tienen accidentes automovilísticos, ya lo habían pensado previamente a chocar. Ya lo habían pensado antes de chocar. Entonces la persona que ha chocado ya se había mentalizado, ya existía la capacidad, más bien ya existía el pensamiento de chocar en su cabeza. Y traducido a la parte psicológica, ¿cuál es el trasfondo psicológico que está ahí? La persona que choca, que tiene un accidente automovilístico es porque tiene choques emocionales con alguien. Ejemplo, es una persona que constantemente tiene encontronazos o fricciones con gente que está a su alrededor. Por ejemplo, pelea mucho con su mamá, pelea mucho con sus hermanos, pelea mucho con su pareja, pelea mucho con su gente de trabajo. Esas personas, por inconsciencia, inconscientemente lo que hacen, como no pueden arreglar la situación de frente con aquellos que se pelean, lo que hacen es chocar. Porque inconscientemente, si se accidentan, inconscientemente piensan que de esa manera, o el inconsciente piensa que de esa manera está resolviendo algo, o está al menos alivianando un poco de lo que frontalmente no puede resolver ni con papá, ni con mamá, ni con los amigos, ni con los compañeros de trabajo. Por lo tanto, chocar es una alternativa. Y ahí está una de las razones mucho más claras de este tipo de cosas, ¿no? Pongamos un ejemplo, hay un chico, un adolescente, que para empezar pone la música a todo volumen en su auto. Ya en psicología entendemos que quien pone la música a todo volumen en su auto y que incluso tiene aditamentos de estereofónicos para dar una mayor potencia en su sonido en el carro, estamos hablando de que son jóvenes que están dando un grito desesperado hacia los padres, tienen un grito desesperado de mírame, aquí estoy. Y además de eso, entonces imaginemos que bueno, el chico, además de ese grito desesperado de falta de atención por parte de los padres, también lo que están manifestando es constantemente estoy chocando con mi mamá porque mi mamá me dice que no haga tal cosa, y yo le digo que no, que me deje en paz, que me deje en paz. Entonces esos son choques que se tienen emocionalmente con los padres y por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que pasa? El chico sube el volumen al auto, al estéreo del auto, va a toda velocidad, no se concientiza porque entonces sus sentidos se ven afectados por el ruido, no va bien atento a lo que está, entonces inconscientemente llega y provoca el choque, el accidente y como decíamos, pues daños a terceros también, ¿no? Y de alguna manera inconscientemente también los otros afectados también están implicados porque tienen situaciones de choques con alguien más, o sea, todo se acomoda de alguna manera y se genera un problema masivo. Entonces ahí encontramos que el choque es como una especie de alternativa a un problema que no puedo resolver de frente. ¿Y cómo entraría esa tercera parte? Como bien lo dices, ¿no? Todo se acomoda. Después del choque, de la situación, el percance, obviamente se tiene que dialogar. Si eso lo traspolamos al sentido o a lo que está viviendo la persona, significaría también como la forma de resolverlo, quizá no de frente, pero sí con otras personas. Exacto. Resolver el conflicto. Exactamente, sí. Lo traslada con alguien más, choca y se empieza a pelear con la persona con la que iba manejando y sobre todo, la gran mayoría de las veces se ve, ¿no? Que nadie puede perder, todo el mundo tiene la razón. Es que tú te me metiste, es que tú quién sabe qué, y al final de cuentas, en ese tipo de pleitos nadie gana. Claro. La verdad. Claro. ¿No? Y porque son personas que de alguna manera están implicadas en situaciones así. Y entonces nos damos cuenta que los accidentes realmente, detrás de los accidentes existen causas psicológicas que son profundas y que son dignas de análisis. Para no accidentarme, y si ya estoy pensando que voy a chocar o que me voy a accidentar, la pregunta que se deben hacer aquí los queridos radioescuchas es ¿con quién estoy chocando emocionalmente? ¿Con quién estoy peleando o confrontándome y no logro resolverlo? Y entonces eso me puede llevar a chocar, me puede llevar a accidentarme. Y lo mismo pasa con las drogas. Con las drogas pasa algo muy similar y ahorita lo vamos a explicar. Pues mientras la gente se hace las preguntas con quién tienen que alivianar sus
culpas, vamos a escuchar eso que es Room 33 de también otro sobre la culpabilidad, los accidentes y estos vicios que no controlamos, ¿no? Síguenos contando. Sí, claro. Hablábamos un poco fuera del aire de cómo es que elegíamos las zonas o las partes a accidentar, por así decirlo. Coméntanos como a todo el público. Antes, ¿quieres decir algo tú, Andrés? Es que ya me llegaron preguntitas del público. A ver, venga. A ver, venga, dámosle prioridad al público entonces. Marisan nos dice, ¿cómo prevenirlos? ¿Cómo saber si soy propensa por causas emocionales a los accidentes? Y Antonella nos dice, ¿a qué se debe que normalmente al conducir me cause estrés y hasta cierto punto coraje y una ira inexplicable en contra de los demás conductores? Bueno, la primera pregunta, a ver, es que me quedé con la segunda más. ¿Me puedes repetir la primera, por favor? ¿Cómo prevenir? O sea, yo me imagino que se refiere a los accidentes. ¿Cómo saber si soy propensa por causas emocionales a los accidentes? Muy bien, Marisan. Pues mira, te mando un saludo especial. Y bueno, pues para saber eso, para darnos cuenta de eso, es muy importante, antes que nada, tomar en cuenta todos los puntos que acabo de decir. Para saber si soy propenso o no a los accidentes de manera emocional es precisamente darme cuenta qué tanta culpabilidad siento, ¿no? En la medida en la que te encuentres con lo que dije hace ratito del círculo vicioso de la culpabilidad, entonces en el grado de culpa por los pecados que he cometido es el grado de propensión que existe para los accidentes. Y la segunda pregunta es... La segunda pregunta es, ¿a qué se debe que normalmente al conducir me cause estrés y hasta cierto punto coraje y una ira inexplicable en contra de los demás conductores? Bueno, ahí precisamente para nuestra querida amiga, ¿cuál es su nombre? Antonella, para nuestra querida amiga Antonella. Mira, Antonella, ahí te aconsejo que revises sobre todo cómo están tus relaciones con los demás. Si vos chocas constantemente, si vos estás chocando o difiriendo de manera constante con las demás personas, friccionando, eso inconscientemente lo vas a proyectar con los otros automovilistas. Y sobre todo también, bueno, pues puede ser que te des cuenta de otros puntos, ¿no? Si estás mirando la vida con enojo, con molestia, hay que preguntarse por qué, ¿no? A lo mejor hay algo que está ahí dentro que te está provocando esa ira, esa molestia. Y por el otro lado también podría ser un tema de neurosis, porque la neurosis es quiero llegar rápido, quiero que todo el mundo se quite, que me deje pasar, porque además salí tarde, etcétera, etcétera. Eso ya es neurosis. Así como el Brian, que anda todo neurótico todo el tiempo. Por ejemplo, hay gente que también disfruta mucho el manejar, y te digo porque me ha tocado ser copiloto de una amiga que siempre va manejando y empieza, bombón, dame permiso, chaparrito, arrímate a un lado. Eso también sería como una forma de canalizar cierta energía. Sí, definitivamente. Digo, quizá no es negativa, pero pues ella va como divirtiéndose. Sí, claro, eso está súper. Eso es una actitud creo que mucho más correcta, ¿no? Si todos tuviéramos esa actitud, bueno, pues sería mejor. Bastante cuando viajo con ella, ¿verdad? Pero sí. Vale, y tenemos saluditos para Brandon Barrera, Karma Barrera, Adrián Van Buren, Cultura Global Cancún, Carlos Gómez, Cintia G. Rodríguez, Jorge García, Úrsula Mansur, que también ya nos tiene Se me hace que estás pasando lista. Auseta Munet, August León, Tatiana Zaramia, Yasmín Fatality. Órale. Fatality. Eso habla de problemas psicológicos que deben No, yo creo que por ahí algo trae. Y bueno, Santiago, pues ya estamos casi llegando al final. Podríamos ir a las conclusiones. Sí, las conclusiones, como decíamos rápidamente, tocó el tema de las drogas. También decíamos, la persona que tiene adicciones tampoco puede mirar de frente las situaciones que no puede solucionar. Por lo tanto, entonces se fuga con las drogas, ¿no? Y son las conclusiones, que las personas estarán más libres de accidentes o de vicios o de formas de autocastigo siempre y cuando se permitan trabajar desde el perdón y sanando su culpa, ¿no? Trabajando con la culpa y con sus creencias. Muchas veces donde hay que mirar más que en la culpabilidad también es mirar en su sistema de creencias, porque a veces hay gente que se culpa por cosas muy mínimas o muy tontas porque fueron creencias pues que se las grabaron acá en la cabeza, ¿no? Entonces hay que mirar también la parte de las creencias, y eso pues obviamente lo hacemos desde el consultorio, ¿no? Lo hacemos en terapia con un proceso amoroso
que tiene resultados muy buenos, muy significativos, y bueno, pues que las personas que trabajan el perdón, que viven más en armonía con todos los demás, obviamente pues son mucho menos propensas a los accidentes, ¿no? Entonces, tener una actitud más adecuada, más armoniosa, ayuda muchísimo pues a reducir el índice de accidentes, ¿no? Salir con tiempo de casa, no salir neurotizado, ayuda a reducir muchísimo el tema de los accidentes también, ¿no? Ok. Pues Santiago, muchas gracias por tu visita nuevamente. Para aquellos que quieran visitarte en el consultorio, ¿dónde te localizan? Sí, bueno, tenemos ahora ya tenemos página en internet que es ¡Felicidades! Sí, gracias. www.equilibratusemociones .com.mx, no, sin arroba, perdón, es .com. .mx, nos encuentran ahí, está la página de todos los cursos y todo lo que vamos a dar, y en Facebook también nos encuentran como Equilibra tus emociones. Tenemos también los teléfonos del consultorio, es el 6547-6178, repito, 6547-6178, y en el teléfono móvil que me encuentran más seguramente por WhatsApp, de preferencia por WhatsApp, es el 55-2855-1494, una vez más, 55-2855-1494. Perfecto, pues ahí está toda la información. Aquellos que quieran acercarse al consultorio. Los horarios de tu consultorio. Sí, estamos, la primera consulta es a las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche es la última consulta, y los sábados, algunos sábados los tengo en cursos, estamos dando unos cursos de autoestima y éxito personal, es que son maravillosos, a veces los tenemos esos procesos, por eso es difícil, pero los sábados estamos, cuando hay consulta, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ah, perfecto. Vale, pues pues muchas gracias, Santiago, una vez más. Gracias por venir a ustedes. visitarnos. Es un honor. Siempre es un gusto platicar contigo y que nos traigas toda esta información. Y pues nosotros nos estamos despidiendo. Vamos